Fechas de pago para el Seguro Social, tanto para jubilados como para seguridad de ingreso suplementario y también para los discapacitados en este mes de julio 2023. Estaremos trayendo exactamente el cronograma de pagos para los jubilados en este mes. Junto a esto, tenemos un cheque de estímulo estatal. Traeremos una actualización porque tan solo quedan 24 horas para recibir hasta $1,000 como pago directo. Y por último, también estaremos hablando del crédito tributario por hijos, este crédito fiscal que nos dan por hijos, el cual nos trae una sorpresa, pues se trata de un proyecto de ley el cual daría hasta $1,000 por hijos. Es una gran noticia que sé que a mucha gente les alegrará el día. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda la información porque está muy interesante. La Administración del Seguro Social se prepara para enviar los pagos que son de hasta $1,800 a sus beneficiarios en este mes de julio. Recordemos que cada mes la Administración del Seguro Social envía dinero a millones de personas en los Estados Unidos, incluidos los trabajadores jubilados. También distribuye beneficios por discapacidad como el seguro de discapacidad del Seguro Social y también seguridad de ingresos suplementario. A medida que el mes de junio llegó a su fin, pues la Administración del Seguro Social ya está preparada para enviar por correo los pagos de julio. Veremos las cantidades y las fechas exactas de los pagos de estos beneficios. Este año, gracias al aumento del 8,7% en el ajuste por costo de vida, el COLA, los pagos promedio para los jubilados aumentaron alrededor de $1,827. Recordemos que el beneficio máximo para quienes se jubilan a los 62 años es de hasta $2,572 por mes. Para los que se jubilan exactamente a la plena edad de jubilación, que son 67 años, pueden recibir un pago máximo de $3,627. Y pues por último quedan los que se jubilan a los 70 años o más, quienes reciben el pago máximo que otorga la Administración del Seguro Social, que son $4,555. Para seguridad de ingreso suplementario, los pagos promedio de los beneficiarios son de alrededor de $650 por mes, mientras que el beneficio mensual máximo del SSI es de hasta $914. De acuerdo con el cronograma de la Administración del Seguro Social, los pagos de seguridad de ingreso suplementario generalmente se envían el primer día de cada mes. Sin embargo, si el primer día del mes cae un día sábado o domingo, los pagos se envían el viernes anterior, pues este fue el suceso entre el mes de junio y empezando este mes de julio. Es por ello que los beneficiarios del programa del SSI no van a recibir un pago en este mes de julio, debido a que el primer día de julio fue este anterior sábado, pues el pago del SSI para ese mes se adelantó y se envió el día 30 de junio. O sea que el próximo pago que veremos para los del SSI será en agosto. Perfecto. Vamos directo ahora al cronograma de pagos para los pensionados. Recordemos que el segundo miércoles de mes, los destinatarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y 10 reciben su beneficio. El tercer miércoles, los beneficiarios nacidos entre el día 11 y 20. Y el cuarto miércoles, los beneficiarios nacidos entre el día 21 y 31. Entonces, ¿cómo se ve el cronograma exacto? Bueno, el 3 de julio, los beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997 recibirán sus pagos. Aquí no complementa el tema de las edades, de las fechas de nacimiento, ni nada por el estilo. Luego, el 12 de julio, reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10 del mes en el que nació, no importa qué mes sea. 19 de julio, reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 11 y 20. Y por último, el 26 de julio, reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 21 y 31 de su respectivo mes de nacimiento. Exactamente este es el cronograma de pagos para este mes de julio para los beneficiarios de Seguro Social. Ahora veremos cómo es que a los estadounidenses les quedan 24 horas para solicitar pagos mensuales garantizados de hasta $1,000. Y es que a los residentes elegibles solo les queda un día más para solicitar este pago directo mensual de $1,000 por 2 años.
Se trata de los residentes de Los Ángeles, California. Es una de las últimas áreas en proporcionar a sus residentes necesitados una forma de ingreso básico. Esta nueva iniciativa de ingresos garantizados, llamada BRIT, está abierta para solicitudes de residentes elegibles. El programa tiene la intención de dar a los participantes esta oportunidad de respirar con un colchón financiero confiable. Es que de ahí viene el nombre BRIT. Se realizarán pagos de $1,000 por mes a los solicitantes seleccionados durante 2 años, lo cual eleva el total de ayuda de hasta $24,000 en todos esos 2 años juntos. Y es que Los Ángeles ejecutó anteriormente este programa en el año 2022, entregando efectivo mensualmente a muchos residentes durante 3 años. Este año tenemos nuevos espacios abiertos, pero recordemos que para todo esto existe un criterio de elegibilidad estricto. Para ser elegible para este programa extendido, los solicitantes deben tener entre 21 y 23 años. Deben cumplir 24 antes del 1 de septiembre. También se aplican los siguientes criterios de elegibilidad. Para empezar, que participó en el programa juvenil DCFS del Condado de Los Ángeles después de cumplir 18 años. Los ingresos del hogar en un vecindario de Los Ángeles deben ser inferiores al 100% o al 120% para aquellos con un hogar de 2 personas o más. Otro criterio es que haya tenido que enfrentar algún tipo de dificultad financiera en la era de la pandemia. Y por último, no participar en otro programa de ingresos garantizados. Si cumple con los requisitos de elegibilidad, podrá presentar su solicitud en línea. Sin embargo, las aplicaciones cierran el lunes 3 de julio, exactamente a la medianoche. Recuerden que los participantes elegibles serán seleccionados al azar para recibir este dinero en efectivo. Y por último, estaremos hablando de hasta $1,000 en Nueva Jersey por crédito por hijos. Así es, avanza la propuesta que busca ayudar a familias de este estado. Y se trata de una propuesta la cual duplicaría la cantidad del crédito por hijo que brinda a familias que ganan menos de $80,000 en el estado de Nueva Jersey. Esta propuesta está avanzando en la legislatura. El proyecto de ley S-3940 parte de la propuesta del presupuesto estatal que el gobernador Phil Murphy presentó en el mes de febrero, tras un nuevo informe por parte de Nueva Jersey Policy Perspective. Aumentaría el crédito máximo para las familias que cumplan el criterio de $500 a $1,000 por cada niño menor de 6 años. Además de esto, propone extender el rango de edad de todos los menores de 12 años, beneficiaría a cientos de miles de niños más. Los comités de presupuesto del Senado y de la Asamblea Estatal avanzaron con este plan patrocinado por los demócratas el día martes anterior, mientras se preparan para instalar un presupuesto estatal final, el cual vence el viernes. Expandir estos créditos fiscales prácticamente contribuirá en gran medida a pagar el cuidado de los niños y manejar los crecientes costos de la vida cotidiana. Este reporte afirma que en el año 2022, el estado de Nueva Jersey se convirtió en el 7º estado en promulgar un crédito tributario por hijos a nivel estatal reembolsable para ayudar a familias a cubrir con los altos costos que es criar a los niños, en el que las familias cumplen con los requisitos y recibirían hasta $500 por cada niño menor de 6 años a partir de este año 2023. Y es que este tipo de ayuda es un alivio para las familias con niños en medio de problemas financieros y junto a esto la inflación. Es que por ese motivo se propone esta expansión de doble a la ley existente, para que ahora el crédito tributario por hijos sea de $1,000 para niños pequeños menores de 6 años en vez de tan solo $500, y junto a esto abrir los criterios para niños de 6 a 11 años. Si este plan se lleva a cabo, estamos hablando de que ayudaría a 441,000 familias más, entre esos 713,000 niños en toda Nueva Jersey. En promedio, las familias que reciben el crédito obtendrían $567 como mínimo. Actualmente los hogares que ganan $80,000 o menos califican para los créditos de entre $100 y $500 por cada niño de 5 años o menos. Aquellos que ganan $30,000 o menos obtienen el crédito máximo de $500. Y aquellos que ganan entre $60,000 y $80,000 reciben el crédito más pequeño, que son $100.
Se espera que la legislatura estatal en pleno apruebe la medida el viernes y se espera que también Murphy la convierta en una ley algún tiempo después. Y es que se debe promulgar un nuevo presupuesto antes de la medianoche del próximo sábado, cuando comience el nuevo año fiscal.